Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden bien. Espero que les haya sido muy útil los videos que fuimos viendo desde un tiempo hasta esta parte. Y bueno, y que sea también útil como los futuros videos. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar va a ser el tema de ansiedad, ¿bien? Que es un tema que se viene hablando bastante, sobre todo desde los últimos 20 años, 20, 30 años. Han desbordado los consultorios psicológicos con estas problemáticas, incluso las guardias de los hospitales y demás. Pero antes, una aclaración. Vamos a hablarlo desde el enfoque que tienen principalmente las terapias cognitivas, las terapias conductuales, ¿no? Y para explicar esto voy a tratar de diferenciar qué es la ansiedad, ¿no? Si es normal o no es normal, cuando hablamos de una, cuando hablamos de otro tipo de ansiedad. Así que bueno, comencemos. Primero, la ansiedad. ¿Qué es? ¿Es normal o no es normal? Primero que nada es un proceso perfectamente normal, la ansiedad. Si nosotros nos encontráramos con un animal peligroso, por ejemplo, nosotros tener ansiedad en esa situación que genere, por ejemplo, que nos pongamos, que el ritmo cardíaco aumente, que la respiración también aumente, que por ejemplo se dilaten las pupilas, se erice la piel, se contraigan los músculos, etcétera, nos va a permitir a nosotros tener una respuesta adaptativa, ya sea de escapar o de enfrentar a ese animal peligroso. Es decir, es perfectamente normal porque es adaptativo, porque nos permite sobrevivir. Por eso decimos que es normal. Bien. Ahora, esa ansiedad vemos que implica una respuesta fisiológica. ¿Cuál es la respuesta fisiológica? Y todos esos cambios corporales van a ser. Van a ser todos esos cambios corporales que nombramos recién. Y eso nos prepara para la acción, ¿bien? Es decir, para escapar, para enfrentarlo o lo que sea. Ahora, hay otro tipo de ansiedad que no es tan fuerte como la que se podría generar si nos encontráramos con un león, pero que también es normal, que es la ansiedad que nos permite levantarnos a la mañana, que nos permite afrontar las tareas en el trabajo, que es una ansiedad, digamos, que nos mantiene activos, por decir de alguna forma. Es como aquello que nos mantiene en cierto estado de actividad. Ahora, nosotros podemos ver que la ansiedad implica tres tipos de activación, mejor dicho. Tiene una activación fisiológica, es decir, los cambios corporales que nombramos recién, una activación cognitiva, que ahora la vamos a ver, sobre todo cuando hablemos de trastorno, y una activación conductual o motora. Bien. Ahora, nosotros podemos pensar que esta ansiedad es normal, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si se disparara la misma ansiedad ante un objeto que no es peligroso realmente? Como puede ser un ascensor, un examen, un perro pequinés, una araña. Ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿bien? Es decir, el trastorno de ansiedad ya no tiene que ver con lo adaptativo, más bien es desadaptativo. Porque, por ejemplo, tener ansiedad ante situaciones sociales puede hacer que nos echen del trabajo y que no tengamos para comer. Tener ansiedad a un perrito tampoco es muy adaptativo si tenemos que caminar 400 calles por un perrito. Digamos, tenemos que cruzar y dar toda una vuelta enorme por esquivar el perrito. Entonces estamos hablando de trastornos de ansiedad ya ahí. Cuando hablamos de un tipo de trastorno que genera conductas desadaptativas. Bien. Entonces, ¿qué características tienen estos trastornos de ansiedad? Bueno, por un lado, la persona que padece el trastorno es hipersensible. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fobia, la persona fóbica ve a 7 cuadras un perro y ya le puede generar ansiedad, es decir, todas estas características fisiológicas que decíamos antes en el caso del león. A 7 cuadras. Incluso cuando ni siquiera va a pasar por esa cuadra, sino que en la esquina dobla, no importa, le genera ansiedad. Una persona fóbica, por ejemplo, va a la casa de un amigo y el amigo sabe que tiene miedo y encierra al perro
Y solamente escuchando los ladridos en la puerta ya está tensionada, ya siente sudor en las manos, por ejemplo. Está hiperatenta. Entonces es hipersensible esa ansiedad, se dispara prácticamente por nada y no la puede controlar la persona. Bien. Otro tipo de característica es que es exagerada, exacerbada. Es decir, por ejemplo, la persona se encuentra con un pequinés y reacciona como si fuese con un león, por ejemplo, ¿no? Es decir, es muy alto el pico de ansiedad, genera palpitaciones muy fuertes, sudoración y demás, pero de manera exagerada también. Bueno, otra característica también va a ser la interpretación que la persona hace, es decir, sí, la interpretación cognitiva o lo que piensa sobre esas manifestaciones corporales que está sintiendo, sobre las palpitaciones, sobre la sudoración, la respiración y demás, ¿no? ¿Qué interpreta? Vamos a darnos cuenta que los trastornos de ansiedad se caracteriza por una interpretación irracional, una interpretación sesgada, una manera de interpretarlo que no es adaptada, no es adaptativa, ¿bien? Así que bueno, podemos decir entonces que esto, cuando se dan estas características, estamos frente a un trastorno de ansiedad. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que los trastornos de ansiedad, por un lado, sean tan exacerbados, tan exagerados, y también que se mantengan tanto tiempo? Hay personas que tienen fobia durante toda la vida, por ejemplo, o ataques de pánico durante años. ¿Qué es lo que hace que se exacerben y que se mantenga? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primero vamos a empezar con los que hacen que se exacerbe la ansiedad, ¿no? Y son básicamente la sobreestimación del objeto temido. Digamos, las personas que tienen este trastorno, ¿qué hace? Bueno, exagera las cualidades peligrosas del objeto. Si la persona le tiene miedo al perro, bueno, va a decirte que el perro tiene dientes afilados, que el perro ataca muy fuerte, etc. Bien, si la persona es hipocondríaca y le tiene miedo a las enfermedades, te va a decir no, porque esta cepa es muy peligrosa y qué sé yo, ¿no? Si la persona le tiene miedo a las situaciones sociales, como en una fobia social, ¿qué va a decir? No, porque todos son re inteligentes y se van a dar cuenta que yo soy un tonto y ellos, no sé, son muy críticos y demás, ¿no? Es decir, vamos a ver que se exagera o hay una sobrevaloración del objeto temido. Y como contrapartida nos vamos a encontrar que la persona que padece ansiedad, ¿qué tiene? Y una subestimación de sus propias cualidades, ¿no? No, bueno, el fóbico social dirá, no, yo soy muy tonto y se van a dar cuenta. El fóbico dice, no, pasa que yo soy muy débil no sé cómo defenderme del animal. O el hipocondríaco dice, no, porque la genética, porque yo tengo una salud muy débil, ¿no? Y demás características. Es decir, se sobreestima al objeto temido digamos, hay como una subestimación de sí mismo, de las fortalezas de la misma persona. Otra de las características es lo que hace que se acrecente la ansiedad, es lo que se conoce como factores de rescate. Básicamente esto es que solamente la persona que padece el trastorno de ansiedad cree que va a salir adelante si alguien la ayuda. Es la única forma que piensa que puede salir adelante, no por sí misma. Bueno, ahora los factores que hacen que la fobia se mantenga, ¿por qué son importantes? Y porque hay gente que tiene, la fobia, la ansiedad se mantenga, los trastornos de ansiedad se mantengan, van a ser importantes porque hay muchas personas que tienen durante años, durante vidas completas a veces, durante toda la vida, los trastornos de ansiedad. Entonces, digamos, son importantes entenderlos para saber por qué se sostienen tanto tiempo los trastornos de ansiedad. Bien. El primero es la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Es, digamos, una característica de las personas que tienen trastorno de ansiedad que se conoce como una hipervigilancia ante el objeto temido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que le tiene miedo al perro va a estar todo el tiempo atenta de no cruzarse con perros. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, va a pasar dos cosas. Primero, va a haber solamente perros. Si todo el tiempo estás atento a los perros, vas a ver solamente perros. Vas a creer que hay más de los que existen, ¿no? de los que generalmente se puede ver. Después, por otra parte, también podemos ver que otra característica es que
recorta la realidad, digamos, está solamente atento a eso, pero todas las veces que no ve perros pasan más o menos desapercibidos. Digamos, lo que hace es que todo el tiempo la atención esté focalizado en eso. Por lo tanto, hace que la ansiedad se sostenga más. Bien. Después, otra característica es la reacción fisiológica. ¿Qué es la reacción fisiológica? Y básicamente es toda la activación corporal que la persona tiene. La taquicardia, las palpitaciones, el aumento de la respiración, dilatación de pupila y demás. Pero lo que hace realmente que se mantenga la ansiedad es la interpretación que hace la persona sobre esos síntomas fisiológicos. Por ejemplo, la persona que tiene ataque de pánico siente palpitaciones, siente taquicardia, siente sudoración en las manos y demás. ¿Pero qué hace? Interpreta esos síntomas, intenta darle una explicación a lo que le está pasando cuando le ocurre. Y la interpretación que le da es sesgada, digamos, es una exageración. ¿Qué piensa? Y que, por ejemplo, le está agarrando un ataque cardíaco. ¿Y eso qué hace? Y eso genera que se dispare más ansiedad todavía. Entonces se dispara más ansiedad todavía, entonces dice, sí, efectivamente me está pasando algo malo. Y entonces se dispara más, es decir, es espiralado. Y esto lo que genera es que, digamos, bueno, muchas veces vayan a parar a las guardias de hospitales y bueno, se confunda también con problemas médicos, ¿no? Entonces, la activación fisiológica mal interpretada genera que se mantenga en el tiempo los trastornos de ansiedad. Otra de las características que hacen que se mantenga los trastornos de ansiedad son lo que se conoce como conducta evitativa. ¿Qué es esto de la conducta evitativa? Es muy sencillo. Es básicamente las personas que, por ejemplo, le tienen miedo a los perros, intentan esquivar, ven un perro y se cruzan de vereda, por ejemplo. ¿Y esto qué hace? ¿Por qué hace que se mantenga en el tiempo la fobia en este caso? Y bueno, es fácil, porque si no te cruzas con el perro, si vos tenés la creencia de que el perro va a atacar y que los perros muerden, y no te cruzas con el perro, cada vez que es el perro te cruzas de vereda, al no cruzarte con el perro no podés desconfirmar tu creencia. Por ejemplo, si vos te cruzaras con un perro y ese perro no te mordería, ya no podrías sostener la creencia de que todos los perros muerden. Entonces la creencia cae por sí sola. Por eso muchas terapias hoy en día, sobre todo las terapias conductistas o conductuales, mejor dicho, comportamentales, como las quieran llamar, trabajan con técnicas de exposición. ¿Qué es la exposición? La exposición es esto, es básicamente confrontar a la persona con el objeto temido. ¿Para qué? Para que caiga la creencia. Bueno, en el caso de lo comportamental será más, se produce una suerte de acostumbramiento, lo llaman ellos, porque no le importa a nivel creencia, no importa. Pero lo que ocurre es esto, cae la creencia, se desconfirma esa creencia. En el caso del perro, por ejemplo, de que los perros muerden. Bien. Y lo último que quería aclarar es, bueno, que todos los trastornos de ansiedad comparten estas características que dijimos. Es como la esencia del trastorno de ansiedad. Ahora bien, hay diferencias entre los trastornos de ansiedad en sí mismos. Si uno agarra, por ejemplo, los manuales para hacer diagnósticos, va a encontrar que hay distintos tipos, que tenés fobias, que tenés hipocondrías, tenés fobias sociales, ataque de pánico. La esencia es la misma, es esto que dijimos hasta ahora. Lo que cambia son el objeto que se le tiene miedo. En el caso de un ataque de pánico le tiene miedo a las propias sensaciones corporales. En el caso de una fobia le tiene miedo a un perro, a una araña, etc. En el caso de una fobia social tiene miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. En el caso de una hipocondría tiene miedo a las enfermedades o enfermarse. Entonces vemos que lo que cambia es el objeto en sí mismo, pero el mecanismo es siempre el mismo. Bien. Así que bueno, espero que con este resumen se llegue a una comprensión medianamente general de qué es la ansiedad, la diferenciación con los trastornos de ansiedad, cómo se caracterizan estos, qué mecanismos tienen. Es un tema que da para hablar muchísimo, realmente se puede hablar muchísimo de este tema, se ha escrito muchísimo del tema, pero bueno, mi intención era hacer un resumen fácil, un resumen sencillo, que pueda ser accesible para todo el mundo, y bueno, en ese sentido espero haberlo logrado, y si tienen alguna duda lo pueden comentar ahí abajo.
Si les gustó el video le pueden dar like. Y bueno, si quieren suscribirse, les van a ir llegando los próximos videos. Les va a avisarle automáticamente cuando publique nuevos videos. Así que estaría muy bueno que lo hagan. Y cualquier sugerencia o comentario lo pueden hacer. Y bueno, a medida que vaya pudiendo, los voy a ir contestando. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.